bueno, uno, ¿qué tipo de música ustedes utilizan? Y cómo ¿cuál es el criterio que utilizan para usar ese tipo de música y qué tan amplio es, ¿no? O si es más reducido el por qué, ¿no? Porque es así de Claro. reducido y todo eso. Pues puede ser tan amplio como el musicoterapeuta tenga tiempo y conciencia de clasificar la música que va a usar, ¿no? Por Ujú. supuesto, la idea y parte de la terapia también es confrontativa, ¿no? En el sentido de no apapachar al cliente, ¿no? Con una emoción en la que ya se acostumbró a estar, ¿no? Por ejemplo, esta chica o chico o chique, compañero, ¿no? De Luis, Ah, pues que le encantan las canciones de tristeza y estar en el drama, ¿no? Entonces, seguramente, como está tapando otra cosa, habría que ya en las sesiones, a veces no se puede usar desde la primera sesión la música, que eso también me preguntaban hace rato, porque a veces sí necesitas unas 2, 3 sesiones, pues de pura verbalización para ir conociendo, ir viendo qué, y en su momento ya usarla, ¿no? Para romper también los patrones, para romper pues sí, la zona de confort, eso es definitivo. Ahora, ¿qué tipo de música? Aquí en el instituto manejamos música principalmente para 5 emociones, aunque hay música, pues como bien dices, hay una amalgama de emociones enormes y ya es la tarea como de cada musicoterapeuta seguir ampliando su repertorio musical por emociones más precisas, ¿no? Pero las 5 emociones básicas son las que tenemos ya la clasificación de música, que las 5 emociones son miedo, enojo, tristeza, afecto y alegría. Esas son las 5 emociones básicas. De esas 5 emociones en combinación, pues salen muchísimas más emociones, ¿no? Entonces, el que creó este modelo de musicoterapia hizo su clasificación por emociones. Entonces, a nosotros que estudiamos ahí, nos dan como nuestro primer paquete, ¿no? De música, se llama Matea, porque son las siglas de las 5 emociones. Entonces, tenemos ya como un botiquín básico, ¿no? Donde tenemos la música de miedo, la música de enojo, la música de afecto, así. Y tenemos que aprender en qué punto de la curva se ponen. Es decir, porque primero pues es el planteamiento del tema, ¿no? Que esa parte es verbal, luego es la preparación, luego es el contacto, la intensificación y luego ya empieza a bajar la persona y tiene que como que regresar a la aquí y a la hora y ya se hace una música como de cierre y finalmente el procesamiento verbal final. Entonces, pues obviamente hay que oír muchísima música para decir, esta la puedo usar con tal emoción. ¿Cuándo la vamos a usar? No sabemos. O sea, tampoco se puede preparar así. Por eso es que el musicoterapeuta tiene que ser muy sensible, muy empático con su paciente, ¿no? Porque a lo mejor el paciente te verbaliza que está triste, pero ya cuando empiezas a poner la música, ves que la emoción cambió y no es tristeza. Más bien él se acostumbra a decir eso, ¿no? Entonces dices, Sí. no, esto es miedo. Entonces cambias la música y entonces ahí puede empezar a salir otra emoción, ¿no? Y por ejemplo, en el repertorio, porque tuvimos que hacer, cuando estudias la maestría, de cada pieza musical haces matrices, ¿no? Donde analizas todo, la emocionalidad, las imágenes que te da, musicalmente también, la rítmica, qué sé yo. Y entonces, cuando yo tenía que estudiarlas de miedo, yo decía, oye, o sea, de verdad, es música que yo no pondría en mi haber natural, ¿no? Yo sé que Dani sí, porque él escucha Ligeti por gusto, ¿no? Pero en mi caso particular, no es que yo pusiera esa música naturalmente, ¿no? Entonces, la idea es que ya cada musicoterapeuta va ampliando su repertorio, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque como bien sabemos, no es una emoción fija, ¿no? En el miedo, pues hay muchos tipos de miedo. Puede ser miedo a quedarse solo, ¿no? Que es un miedo muy diferente al miedo de que vengan y me asalten y me maten, como tenemos en la Ciudad de México todos de que, ay, ya se subieron a asaltar el camión, ¿no? O el miedo como ahorita de morirse, ¿no? O el miedo de que se mueran tus familiares. O sea, dentro del miedo hay muchos niveles de miedo, ¿no? Entonces, ahí sí ya es labor del musicoterapeuta como clasificarlo bien y ponerlo. La mayoría de la música que se usa sí es instrumental, porque la letra de las canciones generalmente jala más que la música. Entonces, si tú le Sí, pones sí, sí. una canción con letra, la persona se va a ir por la letra, ¿no?
en Ujú. vez de por la música. Pero sí se pueden usar canciones con letra cuando ya conoces la historia del paciente y en ese momento tú sabes que esa canción significa algo, ¿no? Por ejemplo, su papá. Una canción que él te dice, esta canción la ponía mi papá, ¿no? Y si Ujú. quieres trabajar esa parte de la relación con su papá, pues ahí sí le puedes poner la canción, porque para esa persona significa su papá. Sí, Entonces, sí, sí. ahí es un trabajo que no se puede generalizar. O sea, también tiene que ser muy personal para cada paciente. ¿Qué representa para ese paciente ese género? ¿Qué representa tal cosa, no? Y en otras que no sabes tú, pues más o menos ver viendo cómo fluye. Y si no funcionó la canción, la quitas, ¿eh? Usamos un programa como de DJ que pones la música, ya tienes otra preparada, pero también ahí puedes irle bajando volumen, subirle, ¿me explico? Para ponerle la siguiente pieza. Mm. Entonces, sí es un trabajo, pues, de estar todo el tiempo presente para el paciente, completamente presente, Y ¿no? cuando lo Porque escuchan, perdón, y cuando les ponen música, bueno, a lo mejor varía de paciente a paciente, pero generalmente que lo escuchan ellos parados, sentados, están haciendo algo, acostados, con los ojos cerrados, o cómo lo van manejando. normalmente se empieza sentado, sentado y si le pides eso que cierre los ojos para que trate de sentirse, ¿no? Ujú. Sentir qué sensaciones tiene, la parte corporal es muy importante en la musicoterapia humanista porque el cuerpo siempre manifiesta cosas que quizá no tenemos en el consciente. Ujú. Entonces, cuando te dicen, es muy común de, siento un nudo en la garganta, ¿no? Entonces tú puedes empezar a trabajar eso, empiezas a ponerles una música de preparación y ya le puedes empezar a decir, ok, con tus ojos cerrados dime, ¿cómo es ese nudo, no? ¿Tiene alguna textura, algún color? Y hay personas que lo ven claro, ¿eh? Es rojo o es negro o tiene picos, ¿no? Entonces, normalmente un nudo en la garganta es cosas no expresadas. Es algo Ujú. que la persona no logra decir, no logra expresar, cosas que tiene callada por mucho tiempo. Pero puede ser otra sensación que te diga, es que empiezo a sentir hormigueo en la piel, en los pies, ya se me durmieron los pies, ¿no? O me está doliendo el estómago, o siento ansiedad. Entonces, con esas manifestaciones físicas que no se pueden racionalizar, o sea, tú no puedes decir, a ver, 1, 2, 3, quiero sentir nudo en la garganta, ¿me explico? Otra cosa que se siente mucho acá, en el pecho, como un hoyo o como una opresión, ¿no? Entonces, a veces te dicen, siento aquí en el pecho, ¿no? Y de ahí ya se puede lanzar, puede ser una tristeza o puede ser un enojo también, o puede ser un miedo, ¿no? Entonces, esas cosas que sienten físicamente nos empiezan a dar la pauta para saber qué música sigues poniendo, por dónde va, ¿no? Y a veces el paciente solito, por eso te decía que es un acompañamiento, o sea, el psicólogo, en este caso el musicoterapeuta, no es mago, o sea, uno no va a leerle la mente a nadie, ni a solucionarle la vida a nadie, no, solo acompañas el proceso, ¿no? Desde la empatía y desde el no juicio, ¿no? Desde la aceptación. Entonces, la persona ya te va diciendo, es que siento esto, y a lo mejor le viene una imagen, es que yo sentía lo mismo cuando era niño, ¿no? Y a lo mejor ahí se acuerda de que su papá le pegaba, por decir algo, y que nunca se pudo defender. Y entonces a lo mejor ahí conecta con el enojo, y así se empieza a trabajar, pero va mucho en el presente. O sea, no es una Ujú. sesión como en las grupales que sí más o menos preparas, ¿no? Porque obviamente es temático. En las individuales es seguir al paciente con lo que te va diciendo, ¿no? Y a veces de ahí se acuerda de otra cosa y te dice, es que mi esposo hacía lo mismo que mi papá, ¿no? A ver, entonces, ¿qué relación tienen? Y solitos empiezan a dejarlo fluir. Ujú. Y ya a veces la parte musical, cuando es muy fuerte, ni siquiera el paciente lo verbaliza. A veces nada Ujú. más es al inicio y luego ya empieza a llorar o empieza a tener un tipo de expresión, por ejemplo, golpear algo. Entonces les puedes dar unos cojines, le puedes dar un tubo de PVC, ¿no? Para que golpeen el cojín, ¿no? O sea, el punto es que el enojo tiene que fluir. Entonces, normalmente eso no es muy largo, son unos minutos nada más y a Ujú. veces ahí ya viene otra emoción. O sea, cuando ya se logra sacar ese enojo, a veces viene el llanto, ¿no? Y viene, ¿por qué no? ¿Por qué esta persona no me quiso, ¿no? ¿Qué está mal en mí? Y entonces ya te das cuenta que ya cambió el tema. Entonces ya no es la otra persona, es que en sí misma siente inseguridad o siente que hay algo mal en esa persona, en ella, ¿no? Entonces ya al final que termina toda la curva de música, en el procesamiento verbal,
te empiezan a decir muchas cosas. Es que me vi de niña, es que vi a mi papá, o vi a tal persona, es que una pesadilla, me acordé de este sueño. O sea, son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Ujú. Que cada Oye, persona puede estar viviendo según lo que tenga, que es ujú. lo padrísimo de usar música. Porque en las terapias que solo son verbales, pues la persona te va a decir lo que piensa, lo que tiene consciente, ¿me explico? Y aún así funciona, ¿eh? Y lo que Las quiera terapias. decirte, ¿no? Sí, También. lo que quiera decirte. Sí. Pero, ¿qué crees? Que con la música ni sabe. O sea, Ujú, sí. ahí se entra en una capa más profunda, porque ya no es su pensamiento, es lo que el cuerpo dice por sí mismo, ¿no? Cuando, o por ejemplo, a veces hay temblor y empiezas a temblar. Normalmente el temblor tiene que ver con el miedo, ¿no? Entonces ahí tú ya le dices, párate, y tiembla más, y tiembla a propósito, ¿no? Y lo ayudas a que tiemble para que saque todo ese miedo, o le puedes dar papeles para que rompa, o sea, porque son combinaciones. Y cuando solo son terapias psicológicas sin música, sí, el paciente puede avanzar, pero siempre va a quedar a nivel intelectual el avance, ¿me explico? ¿Por qué? Porque esto es mucho más profundo y salen cosas que el mismo paciente dice, es que me acordé de tal cosa, porque ya salió, o sea, la música le ayudó a que saliera algo que no estaba pensando ni platicarte.